La palabra de Dios es vida eterna, y a través de ella conocemos quién es Dios, quiénes somos nosotros y cuál es su propósito para nuestras vidas. Acércate a Dios a través de su palabra aquí en Biblia Time. Bienvenidos a un nuevo episodio de Biblia Time. El día de hoy estaremos conociendo al Dios que habla en la historia de Samuel, que se relata en el libro de 1 Samuel, capítulo 3, y vamos a leer de los versículos del 1 al 8. ¿Sí? Entonces vamos a leer. El joven Samuel ministraba a Jehová, o sea, servía a Dios, en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová, escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaron a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y le respondió: heme aquí. Y corriendo luego Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí, y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Entonces, en esa historia podemos ver 3 puntos, bueno, muchos más, pero el día de hoy hablaremos de 3 puntos de esa historia. Primero, Dios sí habla, pero nosotros, por el pecado, tenemos muchas limitaciones para poder escuchar a Dios. Número 1, no conocemos cuál es la voz de Dios. Juan 10:27, en Juan 10:27, Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Las ovejas conocen y obedecen únicamente a la voz de su pastor. Sin embargo, la voz de un extraño no van a seguir, no le van a hacer caso, ni siquiera le van a prestar atención. Y sucede en esa historia que Samuel no conocía la voz de Dios, es más, no conocía a Dios, entonces no sabía qué era que Dios le hablara. Por eso, cada vez que escuchaba su nombre, iba a buscar a Elí, que era como su mentor. Pero Elí le decía: yo no te he llamado. Y obviamente Samuel estaba confundido, no conocía cuál era la voz de Dios. Ahora, otra cosa también, nosotros muchas veces no entendemos lo que Dios nos está diciendo, no entendemos lo que leemos en la Biblia, no entendemos lo que Dios nos quiere decir. En 1 Corintios 2:14 nos dice que para el hombre natural las cosas de Dios son locura, porque se tienen que discernir, o sea, escudriñar, revisar, entender espiritualmente. Entonces, es otra limitación que tenemos por el pecado. No entendemos lo que Dios nos quiere decir. El lenguaje de Dios es distinto al nuestro. Los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros, por lo tanto no lo podemos entender. A menos que Él mismo nos revele su voz, lo que Él nos quiere decir. Otra cosa es que no creemos. Muchas veces la incredulidad, la falta de fe, impide que nosotros podamos recibir bien la palabra, y entonces no nos aprovecha, no nos sirve. Escuchamos, pero es lo que oímos se queda en nada, porque no creemos. En 2 Corintios 4:4 dice de que el Dios de este siglo, el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. La incredulidad, la dureza del corazón nos lleva a no conocer a Dios, a no entender su voz, a no escucharlo, porque no creemos que existe, no creemos que nos hable, y podemos escuchar cualquier otra cosa, cualquier amigo, cualquier ideología, al horóscopo, a cualquier otra cosa, pero a Dios no lo escuchamos porque no creemos que Él exista, no creemos que Él nos pueda hablar, no creemos que Dios nos pueda decir algo específico para nosotros. Sin embargo, Dios sí nos habla. Y por último, muchas veces no es lo que quisiéramos escuchar. Al final, Dios le habló a Samuel una profecía no muy agradable, en la que Dios iba a traer juicio y castigo sobre la familia de Elí, su mentor, porque habían desobedecido a Dios, lo habían deshonrado gravemente, y eso que Dios se los había advertido para que se arrepintieran. Entonces, el primer mensaje que Dios le da a Samuel para decirlo es un mensaje difícil, no agradable. Por eso luego nos dice que Samuel tenía miedo de decirle a Elí lo que Dios le había dicho sobre su familia.
Entonces, por esas razones, no entablamos muchas veces una comunión con Dios, no escuchamos a Dios, no conversamos con Dios, no pasamos tiempo con Dios. Todo esto por el pecado, incredulidad, falta de fe, falta de tiempo con Dios y por lo tanto no reconocemos su voz. Pero, ¿por qué Dios nos habla? Porque Él quiere tener una relación con nosotros. Entonces, Samuel no conocía a Dios. No lo conocía. Elí luego se dio cuenta que Dios estaba llamándolo. Entonces, Elí le dijo que la próxima vez que escuchara la voz de Dios, dijera: aquí estoy, Señor, tu siervo escucha. Y la cuarta vez que Dios lo volvió a llamar, Samuel respondió de esa manera. Y entonces Dios se reveló a él y conversó con él, y dice que de ahí en adelante siempre Dios le hablaba a Samuel, y lo que Samuel decía era verdad porque venía de parte de Dios. Así, anunciar algo del futuro, algo que aún no había sucedido, siempre se cumplía. Ninguna de las palabras que decía Samuel caía en la tierra porque Dios se las había dicho. Entonces, Dios quiere tener una relación con nosotros. Él quiere que lo conozcamos. En el Nuevo Testamento Jesús varias veces se les apareció a dos personas: a la mujer samaritana y a un ciego de nacimiento. A la mujer samaritana entabló una conversación con ella, y esta mujer pues tenía un pasado oscuro, triste, una búsqueda de felicidad que había resultado en muchos fracasos. Y al final Jesús le empieza a decir cosas de el agua viva, le empezó a hablar de cosas espirituales que la mujer samaritana no entendía y no sabía ni siquiera que estaba hablando con el Hijo de Dios, con su Salvador. Y en un momento la mujer dice: bueno, yo sé que cuando venga el Mesías nos va a explicar todas las cosas. Pero Jesús le dice: yo soy el que habla contigo. Y en otra ocasión, al ciego de nacimiento fue expulsado de la sinagoga porque los líderes religiosos no creían que Jesús lo hubiera sanado, porque Jesús lo sanó. Escupió en tierra, hizo lodo, se lo puso en los ojos, le dijo que se lavara y el ciego quedó sano. Y luego cuando Jesús se topó con el ciego, que ya no era ciego, y Jesús le preguntó si creía en el Hijo de Dios. Y entonces el hombre que había sido ciego le dijo: ¿dónde está, Señor, para que crea en Él? Y Jesús le dijo: lo has visto, y el que habla contigo, Él es. O sea, yo soy. Entonces Dios quiere darse a conocer a nosotros. Dios nos ama y por lo tanto Dios quiere tener una relación con nosotros. Entonces, ¿cómo sabemos esto? Porque desde el principio Adán y Eva tenían una relación con Dios. Adán y Eva conversaban con Dios, y en el momento que hubo pecado, hubo esa separación. Hubo esa ruptura entre la relación de Dios y el hombre. Ya no había comunicación, ya no había una confianza, un entendimiento. Sin embargo, en Éxodo 33:11 nos narra algo precioso. Moisés, si bien era imperfecto, con muchos errores y todo, Dios le concedió algo precioso. En Éxodo 33:11 dice: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Dios hablaba con Moisés cara a cara, como cualquiera habla con cualquier persona, como cualquiera habla con un compañero. Entonces Dios le concedió eso a Abraham, que antes de Moisés incluso fue llamado amigo de Dios. O sea, Dios siempre quiere tener una relación con los seres humanos, una relación de padre a hijo, una relación cercana, Dios siendo el Señor y Salvador de nosotros, y eso a través de Jesús. Y por eso en Hebreos 4:16 nos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nos podemos acercar a Dios, podemos hablar con Él a través de su palabra. Él nos habla a través de su palabra, Él nos habla a través de Jesús. En Hebreos 1, del 1 al 2, nos dice de que Dios habló de muchas maneras, muchas veces, en otro tiempo, los antepasados, por los profetas, pero ahora, en los últimos días, nos ha hablado a través de Jesús. Y eso lo hace a través de su palabra. Acá en la palabra escuchamos a Dios y a través de la oración nos comunicamos con Él. Y así
En ese constante intercambio entre la palabra, la oración, la palabra y la oración, Dios nos habla a nosotros, específicamente a nosotros, porque Dios sí nos escucha, sí quiere tener una relación con nosotros. Entonces, eso es lo que hemos aprendido hoy en el Dios que habla. Dios quiere hablarte, Dios quiere tener una relación contigo, Dios tiene algo que decirte hoy, ya te está diciendo algo. Y Él quiere seguirte hablando a lo largo de la semana y el resto de tu vida. Así que, si aún no has aceptado a Jesús como Señor y Salvador, arrepiéntete de tus pecados y cree que Jesús murió por ti y resucitó para salvarte y hacerte su Hijo. Que Dios te bendiga, nos vemos en un próximo episodio. Adiós.